Tanto las historias propias como las que nos apasionaron constituyen la esencia de quiénes somos, aunque nosotros mismos no sepamos bien quiénes somos, dice Peter Orner. En cada episodio invitamos a editoras, escritores, libreras y agitadoras de lectura para conversar sobre aquellos libros y autores que les apasionan. Biografías Lectoras es una conversación en donde pensamos nuestras identidades a partir de la lectura. ¿Qué leemos? ¿Cómo leemos? ¿Qué historias nos abrieron a nuevos mundos? ¿Con quiénes compartimos nuestras lecturas favoritas? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Biografías Lectoras. El mundo está fuera de quicio. Oh, suerte maldita, que haya nacido yo para ponerlo en orden. Escribió Shakespeare en Hamlet y ese terminó siendo el nombre de la librería de la cual dio vida a Ana López en el barrio de Palermo. La biblioteca familiar es una de las grandes protagonistas en su biografía lectora y, a medida que fue creciendo, esos libros fueron tomando una centralidad absoluta. Ana es escritora, librera, docente y tallerista, pero sobre todo es una lectora ecléctica que cree que la conversación alrededor de los libros es un puente entre lectores. Bienvenidas y bienvenidos a Biografías Lectoras. Mi nombre es Daniela Méndez de Collage Literario y estamos en Mandolina Libros, una librería independiente ubicada en el barrio de Belgrano, junto a Ana López, nuestra invitada de hoy. Hola Ana, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría empezar preguntándote por la primera escena que vos asociás a la literatura en tu vida. Quizá la primera escena que yo asocio a la literatura es la escena del cuento por la noche, que es una escena de las mujeres de mi familia, de mi abuela muy fuertemente, que era una mina que leía un cuento además, no inventaba un cuento, porque yo tengo otros personajes en la familia que inventaban cuentos, pero mi abuela leía un cuento, tenía como esta cosa de la maestra muy, muy impregnado. Y mi madre también leía novelas cuando yo era pequeña, así que yo ya recuerdo Mujercita, ¿no? Como el capítulo, como la cosa en serie, la construcción de la novela. Esa es la primera escena que yo reconozco como literaria. Después había libros por todos lados, pero si tengo que recortar una escena que yo después literaturice, o como se diga, sí, es esa, es la del cuento por la noche, o la novela por la noche, leída por otro, ¿no? Y cuando ibas creciendo, cuando vos empezaste a decidir, digamos, qué leer, ¿con qué lecturas te fueron presentando? Bueno, lo primero que estuvo disponible para mí fue un poco la biblioteca de mi mamá, que estaba en lo de mi abuela. Y ahí estaba la vieja colección Robin Hood, digamos, no la amarilla más brillante, sino una que venía incluso con sobrecubierta, que ya en ese momento para mí era un poco vieja. Y ahí yo elegía un montón. Yo tenía todos esos libros que estaban en el cuartito de arriba, en la casa de mi abuela, y de ahí yo elegía mucho qué leer. Había cosas que no me interesaban nada o que pensaba que me iban a interesar y después no, otras que sí. Recuerdo libros que no recuerda nadie, que El Cuervo Banjo, la historia de un cuervo que vivía en una casa, qué sé yo, una novela. Recuerdo mucho las de piratas, pero eran todos libros de mi mamá. Sandokan, El Tigre y la Malasia, El Corsario Negro, Yolanda, la hija del Corsario Negro. Como toda esa literatura más de aventura, es parte de mi educación sentimental literaria. Y después, como toda la contraparte, todo, Luisa May Alcott, La Mujercita se casa, Rosa en Flor, Agnes Grey, qué sé yo, pero todo eso era parte de esa misma colección que era gigante. Eso es lo primero que yo pude elegir como de pequeña. Después tengo recuerdo de ir con mi viejo a la feria del libro, eso ya era con mi papá. Y ahí había como yo ya no me acuerdo si era uno, si era dos o qué, pero había como íbamos a ir y íbamos a comprar para mí un libro o dos libros, entonces había como un universo donde yo
iba a elegir. Y después tuve una buena escuela, la verdad. O sea, hubo lecturas de la escuela que te marcaron también. Sí. ¿Te acordás alguna? Sí. De chica... No, de chica quizá no me acuerdo. De adolescente Carpentier. Sí, leí, me acuerdo, El Camino de Santiago, Viaje a la Semilla. Eso lo leí en la escuela. Leí 100 años también en la escuela, pero yo ya lo había leído, pero era una escuela que era bastante potente en ese sentido. Leí Conti, leí Abelardo, digamos. Hay algo de la escuela con lo que yo enganchaba muy bien. En la primaria recuerdo mucho la poesía, ¿no? Esa poesía que se estudiaba de memoria y que a mí me encantaba estudiar de memoria. Yo recuerdo, no me hagas recitar, pero los recuerdo perfectamente, esos poemas. Hay algo ahí que está dando vueltas. Y después, cuando te preguntábamos por tu biografía lectora, que para quienes nos están escuchando les recordamos que en general les preguntamos antes que ese pequeño recorrido que tienen que reconstruir, hablaste mucho de la biblioteca de tu papá. De hecho lo nombrás como un lector ecléctico, ¿no? Sí, mi viejo. ¿Qué apareció ahí? Mi viejo era un... En mi casa había libros, ¿no? Mi viejo era químico, mi vieja era médica, mi vieja muere cuando yo tenía 13, por eso por ahí aparece fuerte la biblioteca de mi padre, como en esta formación lectora. Pero en mi casa había libros, en mi casa estaban mi vieja era médica, mi papá era químico, y estaban qué sé yo, estaba Borges, leían esas cosas. Mi papá me recuerdo que mi viejo me daba un libro y yo le preguntaba, ¿termina bien? O sea, esa era mi pregunta de pibita de 13. Y mi papá contestaba, termina. Esa era su respuesta. Que para mí es una gran tranquilidad que para mí es una gran respuesta. Leí mucha ciencia ficción, todo Minotauro leí, todo no sé, pero mucho Minotauro, qué sé yo, leí Le Guin en esa época, leí una autora de ciencia ficción que se llamaba Sena Henderson, que tenía un libro bastante importante, estamos hablando de los 80, ¿no? Había unas revistitas de la Minotauro, que yo tengo alguna, donde había como recopilaciones de cuentos. Después mi viejo era un gran lector de policial, entonces todo el séptimo círculo estaba. También estaban los grandes novelistas, la colección de grandes novelistas de Messé, donde había unas cosas que, si las pienso hoy, me parecen una basura. Yo leía a un autor que se llamaba Henry Denker, tenía toda una colección, todos eran médicos, entonces estaba la enfermera, el médico no sé qué, unos dramas almibarados, no sé, una especie de IAR de la época. Eso yo lo leía. Mi viejo era un gran lector de Soriano le gustaba un montón. Me parece re interesante porque estás nombrando literatura que tiene mucho que ver con el prestigio, ¿no? Y mucha literatura que no tiene que ver con el prestigio. Absolutamente. Y que quizás lo está construyendo ahora también. Digo, la ciencia ficción es una literatura que en general siempre está desprestigiada. Y bueno, Úrsula K. Le Guin, haber leído Úrsula K. Le Guin a los 13 años me parece espectacular. Sí, claro. Sí, hay algo de la literatura menor, también con el policial, que ahí no se cuestionaba, era como una bolsa donde entraba un poco todo lo que a él le interesaba, me lo iba pasando. Yo tengo una anécdota muy linda que en realidad me la acordé, la puse en valor un poco a partir de las preguntas que me enviaron, que es que, o sea, porque pensaba, bueno, ¿qué fue lo último que me dio mi papá como lectura? Mi viejo muere también muy joven, 10 años después que mi mamá, yo tenía 22, 23 años. Pero tengo el recuerdo de que mi hermano se había llevado, no sé, 12 materias, no me acuerdo en qué año estaba, se había llevado 12 materias, yo acababa de terminar el CBC. Y mi papá le dice que le va a regalar un CD por cada materia que apruebe. Yo me acuerdo que me recontra enojo, digo, pero escúchame, yo no aprobé toda la vida, soy siempre alumno ideal, a él le vas a regalar un CD por cada materia que apruebe. Entonces me regaló, cuando yo terminé el CBC, 2 libros. Uno lo tengo y el otro no, pero que no son libros de los que él hubiera leído. Yo estaba
nada, era el CBC para la carrera de letras, y me regaló una muñeca rusa de Bioy. Mi hijo no leía Bioy, yo mucho después, sí, digamos, para mí es un escritor de mi formación, es un escritor importante, y me regaló Crítica y Ficción de Piglia, en la edición de Universidad del Litoral. Ese es el libro que no tengo, no sé dónde quedó, en qué mudanza, en qué préstamo, en qué separación. Pero que fue un libro importante, de hecho yo después me recibí con el seminario de Piglia, ¿no? Pero es un recuerdo lindo porque es un recuerdo medio bisagra, digamos, ya no me dio los libros que él leía, sino que, nada, pensó en los libros que yo iba a leer, y nada, me parece que es como un rito de pasaje, en algún sentido. Una ciudad es un mundo cuando amamos a uno de sus habitantes. Lawrence Darrell, Justine. Y después vos estudiaste, ahora charlamos un poquito de qué pasa con Piglia como docente, me interesa, pero después vos empezaste la carrera de letras en la UBA, ¿y con qué lecturas te fuiste encontrando ahí? ¿Coincidían algunas? Me imagino algunos que estás nombrando probablemente sí, otras no. Coincidía poco, la verdad es que coincidía bastante poco. Yo empecé la carrera en el 91. No, para mí fue un tsunami el ingreso a la carrera de letras, porque además algo que tenía la carrera de entiendo que sigue teniendo, espero que sí, es digamos que para mí habilitó la conversación sobre libros, ¿no? Digamos, la conversación sobre libros siempre había sido para mí algo como mucho más del orden de la intimidad, ¿no? Como de mi viejo, alguna persona cercana. La conversación sobre libros a mí me la abre la carrera, y es recontra significativa más allá de las lecturas. Sí, por supuesto que sí hay algunos autores que coinciden, pero hay un montón de cosas que no, de las que yo no tenía idea, algunos de los que conocía el nombre, otros de los que absolutamente nada. Pensaba también, a partir de las preguntas de ustedes, yo tuve programas bastante modernos en el recorrido que me tocó hacer en PUAM. Entonces, bueno, también hubo algo de quizá recorrer pocos clásicos y mucho de aquello de lo que se estaba hablando. ¿Te acordás de algún autor o autora o título que te haya, que me haya fascinado particularmente? Sí. La verdad es que hay un montón me cuesta decidirme. ¿Qué sé yo? No sé, Marcelo Cohen, en aquel momento a mí me gustó mucho. Yo hice un programa de Argentina con Sarlo también, de las últimas veces que... Yo agarré muchas de las últimas veces. Mirá, con históricos aparte. Sí. Increíble. Sí. Entonces, bueno, en ese programa de Argentina 2 era como todo un recorrido de mucha gente que después pasó a ser una parte más importante del canon. Marcelo Cohen, por ejemplo, El oído absoluto, yo lo leí en esa materia, me acuerdo que me flasheó, me pareció fascinante. Gandolfo, también es como de esa... Con Puig, yo no había leído a Puig, y nada, Puig me pareció algo como de otra dimensión, digamos, lo sigo pensando así, digamos. Puig es un autor al que yo vuelvo. Y después yo me fasciné mucho con la inglesa, con la norteamericana, y ahí sí, yo hice literatura inglesa 2 veces. Un programa muy contemporáneo y uno donde vimos todo Shakespeare, solo Shakespeare. Y los dos fueron fascinantes. Ahí también leí un Shakespeare que yo no hubiera leído, sino, digamos, si vos me preguntas qué me gusta de Shakespeare, bueno, obvio, me gusta Hamlet, no sé qué, pero las novelas históricas, las obras de teatro histórico me parecen... Y hay algo lindo también que pasa ahí con la literatura, que a veces, viste que el texto tiene otra dimensión a partir de esa conversación o toda esa teoría que se va construyendo. Entonces, entender esa teoría es cuando una queda flasheada. Por ahí con textos que sola no le hubiera interesado para nada. Absolutamente. Sí. En la conversación académica y en la conversación con el par que está leyendo
nada, con un poco con uno, no exactamente con uno, pero un poco sí. Qué sé yo, no nombré a Saer. Yo de Saer había leído algunos cuentos porque había hecho algún taller literario, ya me gustaba, digamos, los clásicos. Pero bueno, nada, Saer es un... Y por Saer y Benedetto, que no lo leí en la facultad, pero bueno, nada, era un camino medio... Sí, esa lectura que lleva a otra esa lectura que obligatoriamente. lleva a otra, ¿no? Digamos, algo de esa naturaleza. Yo tenía la facultad por un lado y un muy amigo librero por el otro que me daba como... Me decía, no, bueno, estás leyendo todo, yo te voy a dar lo que de verdad va. Entonces tenía como esa mirada anti-Puaner, que estaba buena. Y nada, por ahí también llegué a lecturas que... ¿Y qué autores, autoras te presentó él? ¿Qué autores? Bueno, a Julian Barnes, por ejemplo, que es un autor que a mí me gusta mucho, lo leí por él. El McEwan, el viejo McEwan, que es el que a mí más me gusta, como que medio que no le perdono su actualidad. A Julian Barnes sí, me parece que envejeció bien, pero a McEwan me da un poco de bronca. Que se haya vuelto como tan moralista. Dale, si vos enterrabas a tu mamá en el jardín de cemento. Ahí me pasa un poco eso. Pero bueno, todos esos yo los leí a partir de esas. Paul Auster, yo a Paul Auster no llego por filo. Llego a través de una recomendación que en aquel momento me fascinó, Sir Hasber, que la publicaba Norma, Los ojos vendados, que llamaba La Venda en aquella edición, que me acuerdo que ya me flasheó en aquel momento. Sí, hay mucho, entonces nada, en ese momento empecé a construir como en ese contrapeso. Y Onetti, ¿no? Ahí quería llegar a Onetti. Ahora vamos de vuelta a la librería para charlar un poquito de Suerte Maldita, pero con Piglia hiciste el seminario de Onetti. Hice el último ¿Qué seminario. leyeron? ¿Qué te flasheó ahí? Leímos, era un seminario sobre El Secreto y leímos las novelas breves. Leímos La muerte y la niña, El pozo, Cuando entonces, La novia robada, me debo estar olvidando de alguno. Me resultó apasionante. Piglia tenía una manera de entrarle a los textos que no era absolutamente extraña para lo que se hacía en la facu en aquel momento, pero era alternativa. Y eso, sobre el final de la carrera, encontrarte con una novedad, estaba buenísimo. Era como lo vemos en las clases que dio en la tele, era muy parecido a eso, Piglia dando clase, como embrollado, con pilas de libros arriba del escritorio, un aula estallada. Fue súper interesante cursar con él y recuerdo también el verano en el que preparé ese seminario final que todavía no sabía que iba a ser la última, porque viste que uno está preparando como muchas cosas a la vez. Terminó siendo mi última materia. Tengo el recuerdo de ese verano leyendo Cuando entonces, que es es la novela breve con la que yo hice el trabajo final, como un momento muy lindo. O sea, no sé, el libro lleno de arena, esas cosas, ¿no? Sí. Me parece increíble que termines la carrera con Piglia. O sea, me parece alucinante. No, y cuando salió Teoría de la Prosa, que yo ya tenía la librería, hacía poquito, me dio una emoción. Teoría de la Prosa, que son las clases que edita Eterna Cadencia, ¿no? Son las clases que edita Eterna Cadencia de ese seminario. Son las de grabaciones, corregidas de ese seminario. Y que es una teoría de la prosa, digamos, más allá de Onetti, es cierto. Pero una emoción profunda. No me acuerdo si Piglia vivía, yo creo que todavía vivía, que murió poquito tiempo después, pero capaz que me estoy acordando mal. Sí, es todavía un libro para mí de referencia. Cuando yo doy talleres, muchas veces traigo cosas que están en teoría de la prosa, porque es eso, es un libro para pensar la construcción del secreto en la narrativa, y me parece súper agudo. Y después empezaste al poco tiempo, no sé cuándo te recibiste, ¿en qué año te recibiste?
Me recibí en el 98. Ah, ok. Varios años después aparece Suerte Maldita, ¿no? Varios años después, sí. ¿Qué pasa en el medio? ¿Seguís asociada con la literatura, trabajando alrededor de la literatura o te fuiste por otro lado? Yo siempre di clase en la facu, hace muchísimos años en el ciclo básico, siempre estuve metida en algún espacio de la facultad y después hice otras cosas, bastantes otras cosas. Trabajé en editoriales, trabajé en algunas editoriales, siempre estuve ligada más al mundo de la edición, siempre me cuento a mí misma como una doble o triple agente, ¿no? Como una pata en la facultad, una pata en las editoriales, ahora una pata en la librería, una pata en la escritura, eso vino después. Eso volvió antes de... Primero apareció la escritura y después apareció la... Claro, a ver, yo siempre escribí hasta que entré a Puan. Puan me dio muchas lecturas y me quitó la escritura. Bueno, le estoy haciendo responsable de algunas cosas que me corresponden a mí también, ¿no? Pero digamos, algo de eso pasó. Hubo un momento en el que yo volví a escribir y ahí me conecté con otras lecturas, porque ahí empecé a moverme en talleres, tomando talleres, hice taller con Juan Martín y en aquel momento... Y ahí empecé a tomar de la teta de otros libros que recomendaban escritores. Ese fue como otro momento importante para mí, ¿no? De poner en foco otras cosas. Digo, porque en el medio es una búsqueda más de lectora informada la que hago, ¿no? De ir a la librería, elegir, dejarme recomendar. Cuando empiezo a escribir, empiezo a tomar otro tipo de recomendaciones. ¿Cómo cambia esa forma de lectura? Digo, de esto que estás diciendo, ¿no? Primero lees como lectora, pero después ya estás pensando en la escritura. ¿Vas a buscar a algunos escritores según el tema que vos estás pensando que querés escribir? Sí. Soy una escritora que busca mucha información. No sé si la busco en la literatura, específicamente. Me puede llegar por la literatura, pero es raro que yo vaya a buscar a un autor porque estoy escribiendo sobre. Puede ser que se me dispare alguna cuestión de escritura a partir de que leí tal cosa, pero no sé, me parece que el camino es un poco ese. Sí, creo que para escribir hay que leer mucho todo el tiempo, digamos que hay algo de la atención que se funda ahí, que no sé bien cómo opera en la mente, pero hay algo ahí que es lo que es un disparador silencioso, pero es como, yo no te puedo decir a partir de qué, pero estoy segura que tiene que ver no necesariamente con lo que estoy leyendo, sino con qué estoy leyendo. Me gusta esto que decís de que no necesariamente buscas lecturas de la literatura, porque En Vías de Extinción, que es la novela que publicaste en Mandrágora, que entrevistamos a Caro de Mandrágora y hablamos un poquito de la editorial también, pero es verdad que hay mucho dato de color de Buenos Aires, de historias de Buenos Aires, te dan ganas de ir a buscar otras cosas. ¿Esa construcción la vas pensando en la medida que vas escribiendo? ¿O esas historias ya están y te obsesionan y las tenés que volcar? Digo, más allá de la historia central, ¿no? Digo, todos estos datitos de color que van apareciendo. Trabajo mucho con ese material. La verdad es que no sé qué es antes y qué es después. Pero me gusta mucho ir a hacer esa búsqueda, y esa búsqueda tiene siempre alguna relación con el contenido propiamente dicho, ¿no? Siempre me gustó. Creo que en guión lo llaman material refractario, a eso que alimenta. Hay que saber detenerse. Digamos, lo que me suele pasar es que me cuesta detenerme cuando entro en esa búsqueda, de la cual después va a haber 3 líneas. Nada tenía ya por delante sino una extensión lisa donde estaban abolidas las necesidades. Pero tenía miedo del final, porque presumiblemente no había final. Antonio Di Benedetto, Sama.
Y después en el 2018 apareció Suerte Maldita. Sí. ¿No? ¿Cómo fue esa vuelta? Dijiste, ¿no? Primero un poco a partir de la escritura. ¿Y cómo apareció la idea de una librería? La idea de la librería apareció en un momento medio de crisis con el trabajo que yo estaba haciendo en ese momento. Yo era directora general de comunicación en una universidad, en el conurbano. Nada, y necesitaba un poco un cambio de vida. Se nos apareció una librería. La verdad de la historia es que apareció una librería que estaba cerrando y que se vendía el fondo de comercio, y medio por consultar averiguamos con mi marido, y bueno, no se dio eso y dijimos, hagámoslo igual, si siempre quisimos, si es lo único que podríamos, la única cosa que podríamos vender son libros. Fuimos y lo hicimos. O sea, es un poco, no sé, es la historia de un arrojo. Viste que se llama Suerte Maldita en honor a la cita de Hamlet, que es: el mundo está desquiciado, suerte maldita haber nacido yo para ponerlo en orden. Y yo a veces cuando cuento esa historia digo, bueno, es un poco como Hamlet, es la historia de una locura, es la historia de una ambición también, como en Hamlet. Hay algo de eso en la construcción de la librería, que además se llama Suerte Maldita, y se agarró todos los escollos que pudo, se los agarró. El Macri, la devaluación, la pandemia, la vecina loca que teníamos al lado y que no nos dejaba, no sé, hacer una lectura. Bueno, todos esos escollos los tuvimos. Estamos tratando de que sea un poco más suerte y un poco menos maldita. Pero bueno. ¿Cómo aparece esa nueva identidad que también es librera? ¿No? Se fue construyendo. ¿En qué momento empezaste a tomarla un poco más? ¿Y de qué manera te modificó tus lecturas también ese lugar? Sí. Yo medio que había jugado a la librera con este amigo el buen alternativo. Entonces había alguna cosa de esa parte de la librería, que no es la única parte de la librería. Tiene una parte mucho menos romántica, de la que no voy a hablar en esta ocasión. Entonces ese juego un poco yo lo conocía, digamos, sentía que podía actuar ese lugar. Y hay algo que a mí me interesó desde el principio del lugar de la librera, que es la idea de atender al itinerario de la persona que viene, ¿no? Como estar muy atenta a eso, no solo bajarle mis lecturas, sino, bueno, ver cuál es el recorrido que está haciendo, ¿no? Esta idea de que no hay dos recorridos iguales, y acompañar eso. Casi como si fuera un policial, me lo pienso a veces, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es el libro perdido que yo le puedo dar para este momento? ¿Y cuál es el que le voy a dar después si engancha con esto? Hay algo ahí como no sé, como de juego que le pongo a la conversación cuando se da. Un poco me lo fui tomando así. Y sí, lecturas, por supuesto, se sumaron un montón de lecturas que yo, un montón de autores que yo, de los cuales yo no tenía ni la menor idea ni de que existían. Muchos los conocí porque fueron libros que fueron ingresando, muchos los conocí porque se dieron en conversaciones con clientes. Y nada, me parece que hay algo lindo que ya estaba en mi formación académica de base, que es esto de la conversación. Es algo que en la librería vuelve a pasar, ¿no? Como la lectura, esta cosa tan solitaria, bueno, ponerla en común, conversar, construir a partir de esa conversación. Ese es como medio el faro. ¿Y hubo algún libro o autora en particular o autor que te haya seducido en este nuevo lugar, digamos? En el mundo de la librería, hoy tengo que pensar. Sí, seguro que sí, hay un montón de autores que me convocaron en, qué sé yo, no sé, desde
de Vigan, a quien yo no había leído antes, hasta... Bueno, Eduardo Ruiz Sosa, a mí me gusta mucho ese libro, no lo mencioné cuando charlaba con ustedes, ¿cuántos de los tuyos han muerto? El universo mexicano me interesa un montón. Hay un montón de autores mexicanos que leí en la librería y que, nada, que sin duda me interpelan, qué sé yo, no sé, desde Elena Garro hasta Luiselli. Sí, eso sí, sin duda es de lo que más me... No sé, Nona Fernández, son todos autores que... Estoy pensando que son todos latinoamericanos, lo que te estoy diciendo. Debe haber muchos otros que están por ahí. Bueno, pero empiezan a aparecer otros nombres que quizá en la primera parte hablaste sobre todo de... No nombraste tanto latinoamericanos, algunos argentinos, sí, pero bueno, ahí empezaron a aparecer otros, sí, ¿no? Sí, sin duda. ¿Y qué pasa con los talleres, por ejemplo? En la librería vos das talleres de lectura y de escritura. Sí. ¿Qué pasa con ese otro espacio que se va construyendo también? A mí me encanta dar talleres, yo la paso muy bien dando talleres. Los de lectura me resultan... No sé si voy a decir algo que quizás es inconveniente. No sé si disfruto tanto el taller, que lo disfruto un montón, como la preparación de ese taller, de ese club de lectura, digamos. Hay algo de pedirle más a ese libro que sucede en la preparación, que me parece fascinante y después, por supuesto, compartir la lectura con otros es siempre un plus, y escuchar otras miradas está buenísimo, pero de los de lectura me pasa un poco eso, ¿no? Como que siento que voy a exprimir ese libro y me gusta mucho ese trabajo. Le pongo mucha dedicación, le pongo mucho tiempo a esa tarea y la termino disfrutando, la sufro, como nos suele pasar cuando preparamos cosas. Pero hay algo hermoso que es, estoy obsesionada con esto y necesito pensarlo, charlarlo. Tengo el momento de por qué me metí acá, por qué elegí este libro y no otro, pero la verdad es que después, muy poquito después, me doy cuenta de que es algo que disfruto un montón. Y el de escritura es un taller que ya tiene casi 3 años, que está sostenido y para mí es una fiesta el taller de los viernes, aunque es los viernes a la noche, estamos cansados. La verdad es que acompañar escrituras para mí es un honor. O sea, lo vivo así, con mucha responsabilidad. Me pone en un lugar donde otro me comparte algo que es muy íntimo, muy propio, muy en construcción, y así lo tomo. Y es un taller exigente, me gusta que sea un taller exigente, y me gusta ese lado B, que no es solo el de la escritura, sino de que son todas mujeres en este momento, que todas las que estamos ahí podemos hacer una lectura de eso que el que escribe trae, que sea productiva para seguir pensando los textos, ¿no? Esta idea que los textos siempre están en construcción, y que las miradas de los otros y de las otras contribuyen a esa arquitectura que se va armando. Y después me gustaría preguntarte, cuando te preguntábamos sobre tus libros, dijiste que había 2 temas que te obsesionaban, que tenían que ver con la idea de la espera y la idea de los hermanos. Sí. ¿Por qué esos 2 temas? No lo sé. ¿Y qué? No es como algo que viene después, ¿no? Como que uno mire y dice, bueno, pero a mí me interesa esto. Sí, uno después se arma la narrativa. Claro. Muchas veces, ¿no? ¿Cómo lo fuiste encontrando? ¿O qué autoras relacionás a esos temas? ¿O qué libros? Bueno, a ver, para la espera, el libro, no voy a decir ninguna novedad, es Sama, el libro de la espera, que es un libro que a mí me gusta muchísimo. Lo que pasa es que cuando yo digo, bueno, a mí me interesa esto, me doy cuenta que me interesa esto
en muchos otros libros. Entonces, qué sé yo, no sé, un cuento de Cortázar que a mí me fascina es La autopista del sur, que es un relato de la espera. Por ejemplo, ¿no? El limonero real. El limonero real, bueno, es ese fin de año, ¿no? ¿Qué estamos esperando? Bueno, no sabemos, pero qué sé yo, incluso nunca sé si se llama La vida secreta o La vida privada de los árboles, el de Zambra. Bueno, también es un relato de espera, digamos. De hecho, el motor es, bueno, hay texto mientras ella no llegue, ¿no? Él está esperando a su mujer que no llegue. Hay algo ahí en las acciones que dispara el estar esperando. Me gustan mucho los relatos de hospitales, ¿no? Digamos, la sala de espera como mundo, la espera de un resultado, la espera de un diagnóstico, digamos, las acciones tanto mentales como reales que dispara la espera son algo que me resulta súper interesante en la escritura. Y respecto a los hermanos, me parece que es un vínculo amoroso de otro orden, de otra naturaleza, que siempre que aparece me resulta interesante para pensar los vínculos. Y nada, y hay millones de libros de hermanos, qué sé yo, desde Klaus y Lucas hasta Mapocho, que ya lo nombré, hasta, qué sé yo, no sé, un montón. Ana, de Amaniti siempre escribe de hermanos, incluso el último, nada, está camuflando un libro de hermanos, ¿no? La vida íntima. Sí, digamos, si hay hermanos a mí me interesa. Quisiera escribir sobre hermanos, no me termina de salir, pero sí, es un norte. ¿Y estás escribiendo algo ahora? Estoy escribiendo una de hermanos, pero no me termina de cerrar. Ya, una de hermanos y una de espera, digamos, como que es un cruce un poco entre las dos cosas. Veremos qué sale. ¿Qué forma toma? ¿Qué forma toma? El problema es ese, ¿qué forma toma? Es un problema casi de forma más que de contenido. Y después me gustaría hacerte 2 preguntas más. Una, ¿hubo algo que leíste hace poco con el que estés como en tu última obsesión? ¿Algún autor, autora? Mi última obsesión. Me gustó mucho el libro de Matthew, que no lo había leído en su momento, Materiales para una pesadilla. Cuando salió no lo leí, lo empecé antes de irme de vacaciones, dije, este libro es un libro no para leer con un tecito necesariamente, pero sí para leer con atención plena, digamos, no es que podés atender el teléfono a un cliente, o sea, es un libro que requiere estar ahí. Muy de Piglia aparte, ¿no? Matthew, un gran un estudioso de Piglia. Muy de Piglia. Y esa novela trae mucho de eso. Totalmente. Sí, además, bueno, tiene mucho ese diálogo con cosas de la academia, digamos, o de esa academia. Sí, me interesó mucho esa. Y además, es un libro que cuesta vender, para el cual la única garantía soy yo, ¿no? Llévatelo porque yo te lo digo y vas a ver que está bien, ¿no? Es un poco eso, salvo que venga un lector o una lectora de ciencia ficción, pero del otro universo. Ese libro me interesó un montón, digamos, así como de lo último que leí, quizás es lo que marcaría. Sí, es alucinante. Hay algo ahí que lo estás leyendo y decís como, che, acá está pasando algo, yo me lo pierdo, no me lo pierdo, pero sí, hay algo ahí que es increíble, la verdad. Sí, además como que hay algo también de la construcción, de la estructura, nada, me parece. Lo que tiene interesante también es que retoma varias de las lecturas que venimos mencionando, ¿no? Ciencia ficción, Piglia, como hay algo ahí que tiene sentido que haya atravesado. Sí, tiene eso, tiene mucho intertexto con cosas de esa academia que yo recuerdo, tiene algo de la estructura, de esa construcción entre fragmentaria y no, que a mí me resulta muy interesante, y tiene mucho el campo de la lingüística, de la psicolingüística,
que es algo que a mí también me interpela, siempre me interpeló, ¿no? Cómo se construye el lenguaje, ¿no? Finalmente, un poco eso. Y para cerrar me gustaría preguntarte, ¿qué le preguntarías como lectora a un autor o autora que te guste mucho? No tengo que decir a quién. Podés decir a quién, pero si no querés decirlo, pues omitirlo. No, a ver, para mí siempre es una pregunta. Yo te lo puedo decir como lectora, pero digamos, es una pregunta que está pregnada de la escritora también. Un poco es cómo lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste? O sea, contame cómo lo hiciste. Contame tu backstage de este libro. Eso. Esa es la pregunta. No es tanto la pregunta sobre la materialidad de la escritura, o sea, cómo construiste esta prosa, porque eso me parece que es un poco intransferible, pero sí de qué idea sale, cómo pensaste la estructura, cuánto te llevó, cuándo decidiste, por supuesto no es una sola pregunta, cómo decidiste cuándo detenerte, que este era el final. Una que a mí siempre me obsesiona, que es, este era el orden de este libro, siempre fue este el orden de este libro. Se le hice a Lamberti con su último libro, me encantó poder hacerle esa pregunta. ¿Cómo le escribí? Esto empezó acá y terminó acá. Me dijo, no, de ninguna manera, eran cachos que... Bueno, hay escritores que te dicen, no, de a cachos es imposible escribir. Esa pregunta a mí me parece súper potente, ¿no? ¿Cómo se armó esto? Que ahora es... Que primero fue un documento en Word y ahora además, nada, es un libro. Muchas gracias, Ana. En la calentura de los cuerpos enlazados hay una eternidad que a cada cosa vuelve a inventarla, la eleva y en un instante la anula. El amor, la correspondencia de la entrega nos vuelve extraordinariamente pobres. Buscamos decir palabras como minerales no incluidos en los catálogos y terminamos cayendo en la despensa no muy surtida, donde esperan siempre, nunca, todo, antes, te quiero. Marcelo Cohen, El oído absoluto. Acabas de escuchar un nuevo episodio de la segunda temporada de Biografías Lectoras, un ciclo de entrevistas producido por Mandolina Libros y Collage Literario y conducido por Daniela Méndez. La producción de sonido estuvo a cargo de Belu Moras. Podés seguirnos en nuestras redes en @mandolinalibros y en @collage_literario. Si te gustó escucharnos, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle like. Además, comentanos a quién te gustaría que entrevistemos. Gracias por escucharnos.